Buenos días a todos nuestros participantes en el día de hoy. Tenemos el chat activo por si quieren dejar sus saludos, sus comentarios. Buenos días. Gracias a todos por reunirse con nosotros en esta jornada de jueves 27 de junio. Todavía hay personas que se están uniendo, así que vamos a dar un minuto para iniciar con el webinar. Permitir. Wow. Ya tenemos 50 participantes dentro de la jornada. Súper. Sean todos muy bienvenidos en esta jornada del día de hoy. Bueno, nosotros como Quantec hemos organizado este webinar para mostrarles nuestros productos de control de asistencia y gestión documental y cómo estos se relacionan con la ley Karim, una temática que hoy en día está eh, muy fuerte en las empresas para poder implementar estos procedimientos de la ley Karim relacionados con la violencia en el trabajo. En un momento que... Ahí sí. Antes de partir, posterior a esta sesión, vamos a compartirles a todas las personas que se inscribieron, que nos dejaron su correo, vamos a compartirles la grabación del webinar para que no se preocupen y no sientan que lo tienen que grabar aparte. Les vamos a compartir la grabación y la presentación y además les vamos a enviar nuestros contactos. Al finalizar vamos a mostrarles nuestro software eh, para que si tienen dudas de su utilización y si también quieren cotizarlo. ¿Ya? Así que voy a dar paso para presentar a nuestro invitado el día de hoy, quien nos va a dar esta charla, un especialista respecto a temáticas laborales, quien es Rubén Soto. Rubén es abogado, socio de AEM Abogados y presta asesoría legal especializada durante los últimos 20 años a clientes corporativos nacionales y extranjeros. Es abogado de la Universidad Católica y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de los Andes. Rubén también ha sido distinguido por Latin American Corporate Counsel Association entre los más destacados abogados de derecho laboral en Chile y como uno de los principales abogados de negocios de la región en 2021 y reconocido por Leaders Late en Banda One para el periodo de 2024 en el área de Labor and Employment. Coautor del Manual sobre Jornada de Trabajo, Descansos y Derecho a Desconexión Digital de la editorial Thomson Reuters en 2023 y además miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Ya, por lo tanto, es un especialista que con toda confianza ustedes pueden ir dejando sus dudas respecto a lo que él va a presentar para que las leamos al final de la sesión. Así que, Rubén, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Daniela. Gracias también a todos por tener tiempo y disponer justamente de esta sesión. Nos vamos a tratar de comentar los aspectos más relevantes de la ley y espero al final de la sesión desmitificar justamente varias creencias que se han ido arraigando, quizás por parte de la propia autoridad, también por la prensa y muchas veces por el boca a boca de que esta nueva ley qué significa y qué implica. En algún minuto alcanzamos a ver en la prensa, incluso en portada de los diarios, cómo esta nueva ley creaba delitos para las compañías. Pues bien, les adelanto, acá no hay delitos. Tampoco hay un catálogo de normas sobre las cuales va a definir qué es lo que es acoso laboral, qué es acoso sexual o qué es lo que es la nueva violencia en el trabajo. Sé que lo han visto, sé que han circulado, pero eso no es efectivo. Solamente ahora, a contar del 7 de junio, con el dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, y probablemente ustedes ya fueron advertidos por la Mutual de Seguridad, la cual, o la Asociación Chilena, o el IST,
de los protocolos de prevención donde se sugieren ciertas conductas que podrían, caso a caso, configurar eventualmente figuras de sancionadas por esta nueva legislación. Pero bien, siempre eso es relevante tenerlo en consideración antes de comenzar esta materia, porque por ahí han preguntado muchos qué se prohíbe con esta ley. Pues bien, esta ley no define, no es una materia penal que tipifique específicamente conductas. Describe conductas, como vamos a ver ahora, modifica algunas de las actuales y crea nuevas que son sancionables y que significan justamente la labor de las compañías de investigar y finalmente sancionar, con una labor preventiva que va a ser esencial. Y de hecho les adelanto, probablemente así como buena parte de mis clientes, hoy día estamos cerrando los reglamentos internos de las compañías porque va a ser esencial su modificación y según el dictamen de la Dirección del Trabajo el 7 de junio también deberían estar cerrados el 30 de junio, es decir, este domingo, de manera que existe este plazo de 30 días antes con que se deben informar a los trabajadores para que esta nueva ley que va a comenzar a regir el 1 de agosto podamos contar con reglamentos internos. Pues bien, les adelanto también. No es posible cerrar, al menos no en un 100%, porque esta norma también depende de lo que va a ser un reglamento del Ministerio del Trabajo, reglamento que a la fecha no existe, que estábamos esperando que surgiera en los próximos días, pero anoche literalmente nos enteramos los abogados laborales que fue retirado de la Contraloría, así que la verdad no sabemos cuándo se va a dictar este reglamento y se va a publicar. Así que ahí necesariamente va a haber un desfase, van a tener que considerarlo. De todas maneras, las recomendaciones terminar los reglamentos internos, los que no lo hayan terminado, estaban esperando este reglamento, no lo sigan esperando porque no sabemos cuándo va a comenzar y comiencen el proceso de difusión para que, por lo menos a contar del 1 de agosto, cuenten con esta norma que va a ser esencial para realizar las investigaciones como vamos a ver ahora. Pues bien, entrando en materia, y dado el tiempo que se nos ha convenido acá con los amigos de Workera y de Quantec, vamos a tratar de ver los aspectos principales de esta norma y vamos a dejar unos minutos al final de la presentación también para contestar varias preguntas que han ido surgiendo. Lo primero es importante que esta norma sea en un contexto. Yo creo que es importante que la conozcan. Primero, uno local, que fue justamente el suicidio, de que fue quien define finalmente el nombre de esta nueva norma, que es Karin Salgado, que era una técnico en enfermería, que como consecuencia de acoso y probablemente de un maltratamiento en torno a la compañía y a la propia autoridad, por qué no decirlo, de su situación, termina en una situación desesperada suicidándose. A partir de eso se inicia justamente a nivel de primero Ejecutivo y luego del Congreso una, una modificación bastante profunda a lo que es nuestra normativa, o lo que era, y todavía es vigente, normativa actual de acoso laboral y sexual en el reglamento, en el Código del Trabajo. Ahora, esto va de la mano de compromisos internacionales que ha adquirido el Estado de Chile. De hecho, acá, paralelamente, el gobierno, un poco antes de que se aprobara esta normativa, también se aprueba y se ratifica por el Congreso chileno lo que es el convenio 190 de la OIT, que a lo mejor no lo han escuchado tanto como a referencia a la ley Karim, pero tiene el carácter de ley y obliga al Estado de Chile a realizar una serie de actuaciones para, con la misma finalidad, prevenir y erradicar la violencia laboral. Eso es. Y esa norma es una ley. Y justamente son compromisos que tiene el Estado de Chile obligatorios, sobre los cuales tiene que justamente generar modificaciones a su legislación. Y una de esas es justamente lo que es la ley Kern. Entonces, lo primero, consideremos que esta es una ley que todavía no está vigente, va a comenzar a regir el 1 de agosto, y finalmente es eso. Lo que busca es generar espacios seguros en el trabajo. Entonces, muchas de las compañías que hoy día ya tienen y deberían tener, sean locales o regionales o globales, procedimientos, códigos de conducta, manuales de ética o el propio reglamento interno, ya han avanzado. Han avanzado, no es una ley que signifique modificar un giro copernicano en las actuaciones y eso es lo primero que hay que considerar. Sé que lo han escuchado, y, insisto, de abogados inclusive probablemente, pero esta ley lo que viene a profundizar ciertas conductas. Hay materias que cambian, sin duda, las vamos a ver en un minuto más, pero tampoco significa una modificación sustancial en la forma como se desarrollan las relaciones laborales. Las relaciones laborales, lo que hace esta norma es cristaliza jurisprudencia
principios que han estado siempre en nuestra legislación y cualquier abogado en realidad que hubiese enfrentado estos casos, probablemente les tendría que haber recomendado, por ejemplo, y vamos a ver en un minuto más, que el concepto de nueva violencia en el trabajo, que les adelanto, que se produce justamente cuando emana actos o omisiones de parte de terceros, es decir, no de trabajadores de una compañía. Pues bien, eso no estaba regulado, es cierto, va a comenzar a estar regulado a contar del 1 de agosto, pero a ver, el artículo 184 del Código del Trabajo siempre ha establecido, y eso no ha sido modificado, la obligación de proteger eficazmente la vida, la salud, y esto significa tanto la salud física como mental de los trabajadores. Hace un par de años se modificó justamente lo que son, se creó primero y luego se modificó cómo son las obligaciones de las compañías de evaluar, prevenir y finalmente solventar riesgos psicosociales de los trabajadores. Entonces, este concepto ya estaba. Y de hecho, en algún minuto, frente a clientes que nos plantearon situaciones similares, por ejemplo, actos de violencia de terceros, de clientes, la respuesta era sí, la empresa tiene que hacer algo. Lo mismo era cuando no se formalizaban las denuncias o cuando no existían los requisitos que la propia ley establecía. Las compañías pueden sencillamente omitirse y dejar de actuar. De un punto de vista formal, sí, a contar del 1 de agosto, no, vamos a verlo en un minuto también más, pero siempre estaba ahí. O sea, nosotros nos tocó justamente como abogados de empresas, justamente enfrentar procesos judiciales en torno a investigaciones que, por ejemplo, se abortaron o finalmente no se sancionaron a las personas supuestamente denunciadas o denunciadas, supuestamente culpables de las figuras de acoso. Entonces, ¿por qué? Porque se trataba de un punto de vista formal. Ahí siempre, siempre está eso. Entonces, eso es considerarlo primero, que si ustedes tienen hoy día un departamento o comité de prevención de riesgo, un prevencionista, un comité paritario, ya deberían estar evaluando, por ejemplo, riesgos psicosociales, donde están justamente muchos de los elementos que vamos a conversar hoy día. Entonces, eso es relevante considerar justamente al final del día y los cambios que va a significar esta norma. ¿Qué es importante en cuanto a plazos? A contar del 1 de agosto se comienza a regir la nueva legislación. Lo que era vía hacia atrás se mantiene, se sigue de acuerdo, es decir, si están en curso hoy día de investigaciones o de denuncias, siguen igual como estaban hasta que terminen. Todo lo que pasa a contar del 1 de agosto se rige de acuerdo a la nueva ley. Y ahí es relevante, como les contaba y como lo indicó la Dirección del Trabajo, que los reglamentos internos estén modificados y vigentes a la fecha de la nueva ley para que, por ejemplo, puedan realizar las investigaciones. Si no, lo que ha dicho la Dirección del Trabajo, vamos a ver qué tan efectivo es desde el momento que, insisto, no se ha dictado el reglamento del Ministerio del Trabajo sobre protocolos de procedimiento de investigación. Lo que dice la Dirección del Trabajo es que si los reglamentos internos no están modificados y vigentes al 1 de agosto, las investigaciones en caso de denuncia, después del 1 de agosto, las tendría que realizar y tendrían que ser derivadas a la propia Dirección del Trabajo. Ese finalmente, podrán haber otro tipo de sanciones, también pueden existir, pero insisto, hoy día estamos frente a un escenario de incerteza para las compañías desde el momento en que faltando días para este plazo que o nos impuso la autoridad laboral, el Ministerio del Trabajo no ha emitido el reglamento. Entonces, ahí siempre va a haber un factor de excusa frente a eventuales modificaciones que no se hayan podido introducir. De todas maneras, la recomendación desde ya es, si es que no lo han hecho, todavía hay tiempo para evitarse cualquier tipo de contingencia, modifiquen los reglamentos internos. Pues bien, entrando en detalle, si ustedes ven, acá están, nosotros voy a explicar un rato más con un poco más didáctico, pero estas son las modificaciones. Se modifica, entre otras materias, el artículo 211 letra A y el 211 letra B, que son fundamentalmente, bueno, y el C en adelante, que son justamente las normas sobre acoso laboral y sexual que estaban en el Código del Trabajo. Aquí ustedes pueden ver los cambios, esto les va a quedar, pero para lo que sea más relevante, para que lo tengan en consideración, acá lo que se definen son fundamentalmente dos principios programáticos, como ha señalado la autoridad, que finalmente, y quizás es un poco redundante, reitero, del momento en que estaba y se mantiene una norma que es el artículo 184 del Código del Trabajo, pero lo que se dice esta norma es que lo que se busca es un ambiente libre de trabajo, un lugar de trabajo justamente libre de cualquier tipo de violencia, emane de quien sea. Vamos a ver por qué. Y aquí introduce un concepto que para los abogados ya era conocido,
que estaba a nivel de jurisprudencia, más no estaba a nivel legal. Esta es la primera vez, de hecho en el Poder Judicial existe una secretaría, y estoy adelantando, de perspectiva de género, justamente cómo se tiene que considerar las brechas, vamos a explicar en algún minuto más qué es lo que es en particular, los sesgos que significan muchas veces al momento de realizar las investigaciones y sanciones, que puede significar, por ejemplo, en el caso de mujeres, en el caso de alguna minoría, esos conceptos justamente que a veces están un poco arraigados dentro de la sociedad. Pues bien, esta ley lo que nos dice es eso, considerar justamente para prevenir y para finalmente lograr la erradicación de la violencia en el trabajo y cualquier tipo de discriminación, se tiene que analizar en un contexto de perspectiva de género. Eso va a ser relevante. ¿Qué es lo que cambia? Mira, aquí le dejamos fundamentalmente acoso sexual no tiene ningún tipo de modificación. Todo lo que, por lo tanto, eso ya yo lo he escuchado por allí, todo lo que era y se prohibía y no debería haberse ejecutado como acoso sexual, se mantiene. No ha habido ningún tipo de cambio acá. Entonces siempre vamos a tener que cualquier actuación en forma indebida, que sean requerimientos de carácter sexual no consentido y que tengan una finalidad que es amenazar o perjudicar la situación laboral o la oportunidad de empleo de una persona, es un acoso sexual. ¿Qué es lo que es en particular? Insisto, no se ha modificado. Luego vamos a ver algunos casos que ahora sí, por primera vez, la autoridad nos indica que podrían consistir en acoso sexual. Lo vamos a ver en algún minuto. Pero esencialmente la conducta es igual en la antigua ley que en la nueva ley que va a comenzar a regir. ¿Qué es lo que se modifica? Primero, lo que es el acoso laboral y se crea lo que les había adelantado, este concepto de violencia en el trabajo, que antes no estaba en la legislación chilena, que es justamente acorde con nuestras obligaciones internacionales. Pues bien, el acoso laboral finalmente lo que se hace es que se amplía. Eso es lo que probablemente lo habrán escuchado. Nuestra legislación finalmente establecía que un acoso laboral finalmente, creo que aquí estaba, un acoso laboral fundamentalmente, bueno, aquí no lo encontré, pero fundamentalmente suponía acciones o hostigamientos de carácter reiterado en el tiempo, es decir, más de uno a la vez. O sea, un solo acto en sí mismo, aun cuando signifique un menoscabo, un maltrato, perjudique o amenace la situación laboral de una persona, no era considerado acoso laboral formalmente. Recordemos que incluso hay una causal de despido por incurrir en acoso laboral. Entonces, ahí justamente las compañías se veían enfrentadas y en una disyuntiva, porque podrían determinar que existió una agresión, un hostigamiento, pero único, más no reiterado. Entonces ahí venía la duda, ¿cómo lo sanciono? ¿O lo tengo que sancionar? Pues bien, no lo podían sancionar como acoso laboral, eso es correcto, a contar del 1 de agosto, sí, pero tampoco les reitero, tampoco significaba algo inocuo. Ahí habían obligaciones que ejecutar desde el momento en que las compañías tienen que proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Entonces, allí habían elementos que hacer. Entonces, ahora sí, a contar del 1 de agosto, si eso se vuelve a manifestar y hay un acto, aunque sea único, pero que tenga estas características, va a ser acoso laboral. Y va a significar justamente activar los procedimientos de investigación y sanción. ¿Qué es lo que se hace esta nueva ley? Y este es el concepto quizás más relevante, pero reitero, ya estaba a nivel de jurisprudencia, ya estaba dentro incluso de las matrices de riesgo que se creaban en las compañías para justamente proteger a los trabajadores, es la violencia en el trabajo. Este es un concepto que es nuevo, que fundamentalmente son conductas que afectan a los trabajadores de una empresa, pero que provienen de terceros, es decir, de no empleados. Pueden ser trabajadores de otras compañías, y esto es típico en el contexto de que en operaciones convivan trabajadores demandantes, contratistas y subcontratistas, y eso es muy habitual, de hecho se generaba, por eso les reitero, esto es una situación que ya estaba en el tapete, la teníamos que enfrentar, pero bien, ahora está regulada. También está, sobre todo en las empresas de servicios, cuando la violencia en este caso puede emanar de terceros, como por ejemplo los clientes. Ahí había una pregunta que nos surgió varias veces de parte de clientes, por ejemplo, en instituciones de salud. Teníamos justamente por parte de nuestros clientes son clínicas que tenían
tuvieron problemas justamente por parte de agresiones de pacientes hacia los empleados. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hacía como compañía? No estaba regulado, pero ahora sí. También sean los colegios, por ejemplo, entiendo que puede que haya alguna persona de ahí. ¿Qué pasa si la violencia viene, en este caso, de los apoderados, de los alumnos? Pues bien, ahora existe esto. Existe esta norma y existe la obligación y existe la manera también, y lo vamos a ver a continuación, de prevenir. Esto yo sé que lo han preguntado mucho, así que lo consideramos. Estos son ejemplos. Acá está lejos de haber conducta, insisto, tipificada. Sé que circuló una lista, no sé si eran 12 o 16, después lo fueron cambiando de lo que estaba prohibido por la nueva ley. Ojo con eso, no hay conductas prohibidas per se. Porque acá yo sé que lo han preguntado, miren, esta debe ser creo que la 15ª o 16ª charla y webinar, tanto o workshop que hemos hecho justamente sobre esta materia. Y una de las típicas preguntas que nos surgen es, ¿no puedo hacer algún tipo de broma? ¿Puedo generar algún apodo? Los vamos a ver a continuación, porque aquí están, de hecho, si ustedes lo ven, nombres ofensivos, lenguaje, comentarios despectivos. Esto es, siempre se debe considerar un contexto y los casos concretos. Por eso cuando les adelanto, conductas en sí mismas sancionadas, hay algunas que son evidentes, sobre todo las que puedan significar en agresiones o hostigamientos de carácter físico, pero van a haber muchas situaciones que van a ser límites. Y aquí es esencial justamente que las personas que realicen las investigaciones cuenten con una preparación adecuada. Esta norma sugiere, más no obliga, que se cuente con una preparación específica para desarrollar la investigación. Pero si ustedes no la quieren o no pueden, o son pymes y no están dispuestos a invertir en este tipo de materia, no es un inconveniente, no es obligatorio, insisto, pero es recomendable. Es más, esta norma permite, en la medida de nuevo que los reglamentos internos lo establezcan, que las investigaciones sean realizadas por terceros. Entonces, siempre existe esa alternativa. Y finalmente está la posibilidad de que esto lo deriven a la dirección del trabajo, sobre todo si están en casos dudosos. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice? Y esto yo sé que lo han preguntado, por eso lo dejamos acá. Acá situaciones que son bastante evidentes por de todas maneras. Enviar mensajes, imágenes sexualmente explícitos, participar a través de plataformas digitales, todo esto sin consentimiento del destinatario. Este es un tema bien complejo. Nos tocó investigar en algún minuto cuando justamente se daban situaciones de pareja y se generaban este tipo de mensajes. Por eso el contexto es muy relevante y esto tiene que ser siempre sin consentimiento del destinatario. Vamos a ver en un minuto más también cuando hacen una investigación, sobre todo los que son de recursos humanos y a lo mejor ya la han enfrentado, acá brega un principio que es esencial. Estamos, sobre todo en el acoso sexual, en investigaciones sobre esta materia, estamos introduciéndonos en elementos que son de la vida privada, pueden ser finalmente de las personas. Entonces, ahí habrá que tener justamente, recordemos que las investigaciones tienen que tener un carácter de confidencial. Hemos tenido casos en nuestra oficina justamente de de denuncias judiciales y demandas y sanciones de la Inspección del Trabajo en su minuto por no mantener y resguardar la confidencialidad, más no por las conclusiones en sí mismas, si hubo o no hubo acoso. Entonces, ese elemento no lo olvidemos mucho, sobre todo cuando estamos investigando acoso sexual. Porque va a surgir esa pregunta, es una respuesta normalmente que se da o se podría dar de parte de denunciado o denunciada, y esto en el contexto de una relación de pareja. Pues bien, ahí van a tener que introducirse justamente y investigar estas materias y ahí en el contexto de que recordemos, un derecho fundamental de los trabajadores también es la privacidad y la honra. Entonces ahí tienen que convivir justamente con sus abogados, con el Departamento de Prevención de Riesgo, con los comités paritarios y recursos humanos en general, tener en general estos conceptos bien presentes al momento de realizar investigación y finalmente luego sancionar. Bueno, acá se definen otras conductas, hay bastante evidente ofrecer recompensa o beneficio a cambio de favores sexuales, presionar para que se realicen actividades sexuales no consentidas, en fin, este es el concepto, no consentimiento, y tiene que tener un carácter sexual. Si no, no es acoso sexual, a lo menos podrá ser acoso de otra materia, como vamos a ver a continuación. Y este es un tema, yo creo que es lo que más ha surgido, porque a partir de esto he visto varias publicaciones, incluso en redes profesionales como LinkedIn, justamente a propósito de las conductas prohibidas. Acá, en general, de nuevo, contexto y caso concreto. Eso va a ser lo esencial para determinar cuándo estamos frente a una figura de acoso laboral. Acá se definen ciertas conductas, y esto lo preguntan mucho, por eso también lo dejé, el uso de nombre ofensivo.
el lenguaje despectivo, insultante, los comentarios. Pero ahí nos preguntaron el otro día unos clientes, bueno, es que yo tengo que hacer una evaluación justamente de desempeño en uno a uno al cliente, al trabajador. A ver, está prohibido contra esta ley. A ver, la ley, los trabajadores están bajo una subordinación de dependencia, es decir, se les puede y se les debe seguir dándole y requiriéndoles justamente labores. Están subordinados, son empleados y por lo mismo eso no está modificado. Lo que sí y lo que ha estado prohibido siempre es justamente las ofensas, los nombres, todo lo que sea despectivo, insultante, les menosprecio. Ese es el concepto. Que yo le puedo decir a una persona que está trabajando mal, sin duda que sí. Ahora, depende cómo se lo digo. Si le genero a continuación un apodo y luego lo divulgo frente a terceros, créanme que claramente ya pasa desde lo que es una crítica objetiva al desempeño laboral a lo que es una figura que puede ser finalmente persecutoria y que termine siendo sancionada como un acoso laboral. Entonces ahí también desmitifiquemos. Yo puedo claramente, esto es como la ley de 40 horas que decía a propósito del artículo 22 de prácticamente yo no le podía ni siquiera dar orden a los empleados. No, eso no es así. Los empleados son empleados y por lo tanto pueden y deben seguir instrucciones. Acá es lo mismo. Las jefaturas pueden y deben dar feedback, dar instrucciones, eventualmente sancionar cuando corresponda por otras materias. Eso no significa que los trabajadores no puedan ser tocados, o no se les pueda indicar, o no se les pueda sancionar, o no se les pueda amonestar. Al revés, tienen que hacerlo. Tienen que seguirse los canales y los conductos regulares. Y obviamente el lenguaje es un elemento esencial sobre la materia. No les voy a decir yo, pero ustedes todos lo sabemos, cómo ha cambiado la sociedad en los últimos quizás 20 años, 30 años. Lo que antiguamente estaba normalizado, hoy día pasa a ser contingente. El otro día un cliente me preguntaba, oye, ¿le puedo hacer una broma respecto, no sé, a su nacionalidad, respecto a alguna minoría? A ver, los que son un poco más viejos, igual que yo, o no tanto, recordarán probablemente la rutina del Festival de Viña del Mar hace un par de años. Todas esas rutinas probables, de los humoristas me refiero, probablemente todas esas rutinas hoy día serían sancionadas, serían canceladas justamente el momento en que hacían mofa de figuras de que hoy día están protegidas legal y constitucionalmente, como son las minorías. Ojo con eso de nuevo, eso hay que considerarlo, lo vamos a ver en los protocolos de prevención y en lo que generalmente se lo van a tener que ver con sus prevencionistas de departamento, comités paritarios, departamento de prevención de riesgo. Ese tipo de materias van a estar en una situación límite, hay que considerarla. ¿Están todas prohibidas? Insisto, el carácter es el ofensivo. Por ejemplo, nos pasaba en un cliente de industria minera que parece que o es bastante habitual el generar estos apodos. Bueno, si en la medida que no sean ofensivos, se podrían mantener, pero ese es el concepto, que no haya un efecto y que tenga una intencionalidad y que genere un resultado. Si al final es eso del día, cómo se siente la persona frente a esa situación. Y ahí es importante que las jefaturas, sobre todo, están observando figuras que son habituales de este tipo de materia, pues bien, las reporten para que puedan ser evaluadas justamente a propósito de los protocolos de prevención que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que es relevante? Esto quizás me gusta también de comentarlo, que es el concepto nuevo. También la Superintendencia de Seguridad Social nos señaló justamente, de nuevo, contexto y caso concreto, cuando emanan en este caso situaciones de grito, amenaza, insulto, obviamente golpe, cualquier tipo de agresión física, los robos, los asaltos. ¿Son en sí mismos responsables las compañías? No, pero se pueden dar en contexto en que genere eventualmente responsabilidad. Entonces ahí hay que tenerlo en consideración, cómo se va a ir generando justamente estos actos de violencia por parte de terceros. ¿Y qué pueden hacer finalmente como compañía? No olvidemos que acá la ley nos pone un desafío. Tenemos que proteger al empleado, pero más bien como empresa y no tenemos la facultad de sancionar a los clientes. Pero sí podemos hacer actuaciones. Por ejemplo, les adelanto, si ustedes tienen un cliente, un paciente, un apoderado, un alumno, lo que corresponda en este caso, o el trabajador de un tercero, pues bien, ahí tienen que tomar actuaciones. O sea, el hecho en sí mismo de que es un tercero, ahora esta norma nos dice, tiene que actuar. En el caso de y les adelanto, que también me lo preguntan siempre, en el caso de un trabajador de un tercero, pues bien, por ejemplo, un contratista, un mandante, pues bien, ahí justamente tienen que actuar concatenadamente con el empleado respectivo.
Recordemos que el propio mandante, de acuerdo a las leyes de subcontratación, es responsable de todo lo que ocurre en la faena o lugar de prestación de los servicios. Entonces, él va a estar principalmente interesado en que se investiguen estas materias. Y finalmente, como empleado, lo mismo pasa con un contratista o con un subcontratista. Son ellos los llamados también a sancionar en este caso a su empleado. Pero ustedes, en el caso que sean sus empleados los que hagan denuncias, tienen la obligación justamente de tomar carta en el asunto. En la práctica, lo que se hacía antes y probablemente lo que se va a seguir haciendo ahora es justamente crear estos comités de investigación de coempresa para investigar y finalmente sancionar. Y el trabajo, y según la dependencia jerárquica de cada uno, se realizaban las investigaciones respectivas y las sanciones, obviamente, las aplicaba cada una en cada una de las empresas. En el caso de los clientes, en el caso de los pacientes, en general en el caso de terceros, ahí es un poco más complejo, pero de nuevo, existen herramientas. Por ejemplo, negarse el derecho a atención. Es una alternativa que siempre está en nuestra ley, en nuestra normativa de derecho del consumidor. Entonces, ahí existen esas herramientas. Sí, obviamente todas estas figuras, el acoso laboral, perdón, el acoso sexual especialmente, o la violencia en el trabajo, pueden generar además delitos, delitos de verdad, no los delitos que surgen en la prensa, que son sancionados e investigados penalmente, y ahí, de nuevo, quizás parte de los protocolos justamente va a significar hacer las denuncias respectivas a las policías o a la fiscalía y al Ministerio Público para la investigación y finalmente sanción. Pero estamos pensando en el contexto de lo que es laboral. De lo que es laboral, se tienen que investigar cómo mover a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Son fundamentalmente, digamos, tres pilares sobre los cuales se va a estructurar, que son fundamentalmente la prevención, la capacitación y la reacción. O sea, si ustedes lo ven, hay un rol aquí activo. Yo tengo que primero prevenir y capacitar. Y tengo además un rol reactivo, que es una vez que se verifica, en este caso, la figura, o hay una denuncia, o tomo conocimiento de la misma, tengo que actuar, tengo que reaccionar y finalmente tengo que sancionar. Si establezco que se verificó justamente la conducta, en este caso prohibida, por la ley, por el reglamento, por las políticas corporativas, que finalmente ustedes mantengan en su compañía. Prevenir, tenemos más o menos resuelto esta situación. Lo que les comenté justamente viene de los protocolos de prevención de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo de la superintendencia. También debieron haber recibido asesoría por parte de de las mutuales de seguridad. Estamos cubiertos. ¿Qué es lo que dice esta ley también? Y eso lo tienen que implementar a través de su reglamento interno, esencialmente, la capacitación, que a lo menos la norma nos dice que tiene que haber una información semestral de los canales de denuncia. Es decir, por ahí también alguien preguntó cómo fija un canal de denuncia. Bueno, un canal de denuncia puede ser justamente recursos humanos. No tengo que invertir en todo software o servicios de compliance u otras herramientas. Son recomendables, sin duda que sí, pero para la mayoría de las empresas de este país probablemente son precios prohibitivos. Entonces, uno puede generar, por ejemplo, que las denuncias se van a canalizar a través de un correo electrónico que podrá ser el jefe o gerente de recursos humanos o, algo, o prevención de riesgo. También eventualmente puede por allí fijarse. Sí, tiene que indicar los teléfonos, los canales de denuncia, en fin, ahí es relevante que tengan eso. Y a lo menos la norma dice que se tiene que realizar y recordar a los trabajadores en forma semestral. Entonces ahí van a tener que generar, insisto, acciones concretas, capacitación, información de los canales de denuncia, algún tipo de webinar, por ejemplo, como este, reenviarle la información, actualizar los reglamentos, si están revisando que se produjeron. Mire, probablemente van a enfrentar denuncias, entonces ahí van a ver, se va a generar ese feedback que justamente les va a pedir, permitiendo, perfeccionando, por ejemplo, lo que son los protocolos de prevención. ¿Qué es lo que la reacción? Pues bien, acá se tiene que investigar y finalmente sancionar. Aquí estamos en el debe, porque nuestro Ministerio del Trabajo, les reitero, creo que por quinta vez, nos dicta el reglamento que fija el procedimiento. Pero más o menos la ley ya también establece ciertas reglas de procedimiento. La más básica, que yo creo que ya todos lo saben, es que ahora son 30 días de investigación, lo cual antes solamente se exigía para el acoso sexual, ahora se exige para el acoso laboral y las denuncias por violencia en el trabajo. Y ahora hay plazos perentorios específicos, que lo vamos a ver en un minuto más dentro de lo que alcancemos con tiempo. Entonces, de todas maneras, insisto, el hecho de que el ministerio no emita, en este caso, el protocolo de investigación no significa que no tengan que hacer las actuaciones, modificaciones respectivas. Háganlo porque están en la ley, ustedes pueden verlo a partir de la propia ley de que lo que se está cambiando. Aquí a continuación les voy a compartir los detalles.
Así que pueden y deben ejecutarlo. Bueno, aquí está, vamos a avanzar un poco más rápido en aras del tiempo, el detalle de los protocolos de prevención. Acá es justamente identificar los peligros, definir las medidas, cómo voy a capacitar y proteger a mi empleado, medidas de prevención específicas. Eso es importante. Yo sé, yo ya lo vi y de hecho es más, lo hemos recomendado y porque no puede ser de otra manera, a nuestros clientes compartir y utilizar en este caso los modelos de prevención de la superintendencia. Pero siempre esto es alguna recomendación y siempre es general. Pueden haber situaciones, es más, el propio protocolo lo dice. Si ustedes lo leen en detalle, los que ya lo han visto, dice agregar las medidas específicas, porque pueden haber situaciones muy particulares en cada compañía que tienen que hacerse cargo en estos modelos de prevención. Una medida importante, insisto, que este tema, de hecho, no recuerden, no lo olviden, o si no lo saben, se los comento. El, el caso de Karim Salgado y que da origen a esta ley y su suicidio fue justamente por el tema de privacidad, por el tema justamente de haberse vulnerado en este caso la confidencialidad de las investigaciones. Entonces, eso tiene que estar en los protocolos, ya están, insisto, en el que mandó la superintendencia. Se tiene que resguardar la privacidad, la honra y verificar cómo luego voy a finalmente descartar denuncias que pueden ser inconsistentes. Ahí el que hace una denuncia errada por una mala fe. A ver, una cosa es una denuncia que no hay fundamento, otra es hacerlo con mala fe, con una finalidad de perjudicar. Esa persona también eventualmente va a ser responsable y va a ser sancionada. Entonces, también tenemos que generarlo. Aquí vamos a avanzar relativamente rápido, insisto, porque sobre todo son normas que no están cristalizadas todavía en el reglamento del Ministerio del Trabajo. Plazos, 30 días. Las denuncias hoy día pueden ser verbales, eso también cambió. Antes las denuncias tenían que ser siempre escritas, ahora pueden ser verbales. Y si es por lo tanto, esto sirve un WhatsApp, sirve una conversación. Si ustedes toman conocimiento de una situación que pueda ser sancionada, tienen que levantar un acta y elevarla justamente al organismo respectivo. Esto es fundamentalmente parecido a lo que ocurre, por ejemplo, si algún cliente, una persona que hoy día parte de la industria minera, que es levantar la mano y detener una operación. Aquí hay algo parecido. Si alguien toma conocimiento de alguna actuación que pueda ser finalmente calificada como acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, tiene que informar. Entonces, eso es relevante. Se tienen que tomar las medidas de resguardo, eso no ha cambiado, eso es esencialmente lo mismo. Aquí hay plazos. Los plazos de 30 días, se lo recordé. Hay 15 días para definir en este caso las sanciones. Se tiene que informar a la dirección del trabajo. Todos estos plazos son de días corridos. Alguien también lo preguntó por ahí. Son de días corridos. Para la dirección del trabajo probablemente van a ser de días hábiles, pero para las empresas, a priori, insisto, no ha salido el reglamento del Ministerio del Trabajo, estos plazos van a ser de días corridos. Bueno, y aquí de nuevo, insisto, información. Capacitación, esto es cada 30 días. Bueno, esto es lo que tenemos hoy día en los protocolos. Como le digo, estos bueno, por lo menos ya existen. Ustedes los pueden aplicar. Acá y se define específicamente las actuaciones que se tienen que realizar, cómo se publicita, cómo se capacita, cómo se informa. Eso ya lo tenemos. Entonces, ahí en ese contexto van a poder justamente eh, ya resguardarse sobre esa materia, lo pueden implementar. Ojo, me ha pasado y lo he visto, que pasa a ser gracioso cuando es más de una vez, no es llegar y copiar y pegarlo en el reglamento interno. Si ustedes lo ven, está lleno de notas, espacios para complementar, incluso salen ejemplos que obviamente no tienen que quedar, entonces tienen que ustedes ahí intervenir. Esto es una labor que las compañías no es sencillamente copiar y pegar, porque me han preguntado por allí. La autoridad, la mutual, la H, la ICT, ya incluso algunos revisaron, hicieron algunos pequeños cambios en cada uno de ellos. Ustedes pueden hacer todos los cambios que estimen pertinentes bajo la responsabilidad justamente de prevención de riesgo de sus compañías. Y si no las tienen, tienen que crear a lo menos una persona encargada de esta materia. Repito, no tiene que ser un experto, no tiene que tener una formación a priori, pero es recomendable. Pero esto es responsabilidad. El día de mañana ustedes pueden ser fiscalizados, pueden ser sancionados y si hay algún tipo de infracción, van a haber justamente consecuencias para ustedes, tanto a nivel de multa como eventualmente acciones judiciales. Con esto quiero terminar. Aquí es lo que les decía, y aquí estos son redundantes, pero yo creo que no es menos importante señalarlo, los principios que gobiernan la investigación y sanción. Hasta ahora vamos a hablar solo de principios, porque repito, no tenemos el reglamento del Ministerio del Trabajo que fije el procedimiento específico. Pero los principios, confidencialidad, esencial. O sea, estamos hablando de materias que son sensibles.
la sola divulgación de los conocimientos, lo que se está desarrollando en la investigación, puede significar contingencias para su empresa. Imparcialidad. El hecho que tengamos que proteger a la víctima, al denunciante, no significa asumir de que el denunciado es esencialmente culpable. Acá esto es imparcial, es decir, acá existe efectivamente la presunción de inocencia. ¿Hay que tomar medidas de resguardo? Sí, son esenciales, pero tampoco significa de que luego yo voy a sancionar antes de terminar mi investigación, antes de que la remita a la dirección del trabajo y que me confirme mis conclusiones de que la persona es culpable. Ojo con eso, también es relevante. Luego pueden tener un caso desde el otro lado, que sea en este caso la persona que es denunciada y finalmente descartada la denuncia que reclama justamente por cómo llevaron a cabo la investigación. Celeridad. Esto informa todo nuestro sistema. Los plazos ahora son acotados. ¿Se van a cumplir, sobre todo por parte de la autoridad? No lo sé. Hasta ahora, en enero, en febrero, derivamos justamente por recomendación de un cliente, porque lo insistió, derivar la investigación de un acoso sexual a la dirección del trabajo. 5 meses se demoraron en resolver por una línea de que no había acoso. Por eso tenemos dudas que efectivamente la Dirección del Trabajo va a cumplir con estos plazos, pero a priori está obligada por ley a darle celeridad a estas materias. Entonces ahí va a ser relevante y esto también aplica para la empresa, sin duda. Recuerden, 30 días corridos, tienen que hacer la investigación y están ahí los calendarios, los plazos. Y lo que les decía, perspectiva de género. Este es un elemento que ahora tiene que ser considerado y quizás con pudor como hombre, explicar lo que es la perspectiva de género, pero existen efectivamente sesgos, brechas, estereotipos que tienen que ser identificados, porque van a intervenir y y pueden contaminar cuando hagan una investigación y finalmente cuando hagan alguna sanción. Entonces, esos elementos, y, a ver, y esto lo traigo en palabras simples, y me tocó verlo que, por ejemplo, cuando se hacían investigaciones por parte normalmente de hombres, había una conducta, había una denunciante, una mujer, hacía la denuncia y decía, no, lo que pasa es que ella exagera. Y esto lo escuché. Las mujeres a veces son así o están en sus días, perdónenme cuando hay mujeres acá presentes, pero esto lo escuché. Entonces, eso es justamente lo que hay que erradicar. Sacar el concepto de que las cosas son así porque hay o una minoría, porque son de una determinada manera o son de una nacionalidad, en fin, ese tipo de cosas hay que tenerla en consideración. Eso es justamente lo que hay que eliminar cuando yo voy a hacer una investigación. Y con esto quiero terminar, por el área del tiempo. Acá hicimos un pequeño resumen, les va a quedar, se los van a enviar, del flujograma del protocolo de investigación y sanción. Acá, como les decía yo, usted siempre tiene la opción de una vez recibida la denuncia, investigar o derivar a la dirección del trabajo, tiene un plazo de 30 días, las medidas de resguardo y finalmente determinar si hubo comportamiento reprochable, proceder con las sanciones, que van a ser de la amonestación hasta el despido. Y en aras del tiempo, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, eh, por tu tiempo, por preparar esta información tan relevante. Queremos compartir con nuestros asistentes, antes de pasar a las preguntas, parte de la solución que nosotros ofrecemos como Quantec, nuestro software Workera, en donde Eric Riva, un especialista de la plataforma, va a hacer una pequeña demostración de nuestro módulo de gestión documental, el cual puede ayudarlos a implementar Leicarin en sus respectivas empresas. Así que, Eric, por favor. Muy buenos días, gracias Dani. Ya, empecemos un poco el recorrido de lo que es de Workera. Para empezar, Workera es una suite de recursos humanos. Con esto queremos decir que Workera es un producto que viene por módulos. Actualmente tenemos dos módulos disponibles, que es el de control de asistencia, que le permite a ustedes, valga la redundancia, controlar la asistencia de sus trabajadores por medio de marcación a través de un reloj, a través de la página web o a través incluso de sus teléfonos, a través de geolocalización y lo que es gestión documental. Eh, Voy a concentrarme en lo que es la parte de gestión documental específicamente. Lo que podemos hacer en gestión documental es básicamente subir cualquier tipo de documentación en el sistema. Esto incluye lo que mencionaba Rubén, que era los términos de uso de condición de las nuevas leyes que van a aplicar. El manual interno gracias. El manual interno de sus empresas para que sus empleados tengan acceso a él y cualquier actualización que se haga a través de la plataforma y sea online y sea inmediato, por así decirlo. La plataforma es bastante sencilla, pero es bastante poderosa en ese sentido. Podemos crear plantillas
que básicamente nos permite crear un modelo del documento que vayamos a entregar a nuestros empleados y hacer el envío de estos documentos. Es bastante sencillo, simplemente apretamos el botón más y agregamos el tipo de documento que puede ser normativa y luego seleccionamos el tipo de documento al que va a estar dedicado. Puede ser algo como un comprobante quizás. Le damos a continuar. En la pantalla llenan toda la información que les sale, que necesitan que los empleados vean y firmen, por así decirlo. Vamos a definirnos un poco lo que es la normativa. Si queremos subir algún tipo de contrato, anexo de contrato o cualquier otra información, podemos usar directamente la información que nos sale en la plataforma. Esto incluye la información de la compañía, como es razón social, giro, RUT, etcétera. O directamente la información del trabajador, que sería el nombre, apellido, RUT, estado civil. Sí, la fecha de ingreso, la fecha de retiro, correo personal, este tipo de información la puedo agregar en cualquier contrato. Un, si queremos ver algo que ya está finalizado, podemos ver aquí en contratos, si le doy clic acá, podemos ver la información. Esta es cómo se vería el contrato al momento de subir a los trabajadores. Lo que nos permite esto es rellenar la información directamente desde el sistema al perfil del trabajador. Así que simplemente teniendo esta plantilla podemos enviarle este mismo documento a muchos trabajadores y se va a reemplazar con la información de esos trabajadores. Adicionalmente, tenemos la opción de subir documentos específicos al sistema. Si apretamos acá, puedo subir un documento en PDF, que puede ser un tipo de contrato. Seleccionamos un trabajador, no tengo disponibles. Permítanme un momento. Y le damos a continuar. Automáticamente seleccionamos el tipo de firma que va a tener. Workera tiene un tipo de firma digital simple, en el que el trabajador, tanto el trabajador como el administrador, tienen que colocar sus datos y en ellos, em, y en él generar una firma digital, que es básicamente una contraseña para poder realizar la firma. Esta firma es válida ante la dirección de trabajo, así que cualquier documento que se suba y se firma dentro del sistema tiene validez legal. Si tienen también algún tipo de firma externa y quieren usar la plataforma para guardar la información, es posible, ¿ya? Entonces seleccionamos esto, que podría ser acá, seleccionamos los usuarios que van a firmar y le damos a iniciar proceso. Cuando se inicia el proceso, se envía la información a todos los usuarios que pueden hacer la validación y firmar el documento. Es una manera sencilla de manejar todo este papeleo para que no tengan que tener un archivero, por así decirlo, lleno de papeles. Y es bastante sencillo de usar, como pueden ver. Ahora vamos a continuar con la presentación de qué es Workera, cuando es parte de perdón, parte de nuestro gerente comercial. Gracias, Eric. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer la asistencia, es súper importante para nosotros. Gracias, Robert, también por tu excelente presentación. Y en muy pocas palabras me gustaría presentarle y alineándome también a lo que dice Eric con respecto a Workera. Y es súper importante para que ustedes nos conozcan. Nosotros actualmente tenemos más de 8.600 empresas activas en el sistema. Y bueno, tenemos más de 15 años en el mercado, más de 400.000 marcaciones diarias. Y importante también que tenemos presencia en Chile, en Perú y en México. Estamos autorizados por la Dirección del Trabajo. Y en simples palabras, Workera se compone en dos módulos. Uno que es el control de la asistencia, en donde por supuesto que ustedes van a poder llevar el control absoluto y total de la asistencia de sus colaboradores. También se presenta a través de un portal del trabajador, en donde ellos van a tener toda esta instancia de poder hacer las solicitudes, ¿cierto? De vacaciones, marcar la asistencia también a través de nuestra aplicación. Y además de eso tenemos gestión documental, que bien lo explicó Eric. Eh, ¿Por qué elegirnos? Bueno, ahorro el tiempo. Todos sabemos lo que implica, sobre todo en estos tiempos, eh, lo que implica poder ahorrar este tiempo y poder distribuirlo, ¿cierto?, en otras instancias.
La precisión y el cumplimiento normativo, ¿cierto? Que es súper importante con respecto a a la autorización por la Dirección del Trabajo, reportería en tiempo real, flexibilidad y personalización también del sistema. Soporte técnico, por supuesto, que ustedes van a tener a través de los chats, a través del teléfono en tiempo real. Y quiero dejarlo invitados para que ustedes puedan conocernos, ¿cierto? Nos pueden escribir a comercial@quantec.com y también comunicarles que a todos los asistentes, ¿cierto? Que participaron el día de hoy, tenemos una promoción especial para ustedes. Eh, Nosotros comercializamos un reloj, ¿cierto?, de asistencia en donde van a poder adquirirlo a bajo costo. Nosotros nos vamos a poner en contacto por hoy día y por mañana con todos ustedes para que puedan contratar nuestros servicios. Y además de eso, vamos a entregar 7 meses gratis de gestión documental, también con el módulo de asistencia. Perdón. Entonces, los quiero dejar invitados, ¿cierto? Para que puedan contactarnos a comercial@cuantes.com. De igual manera, nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para que podamos seguir, ¿cierto?, la línea comercial. Y por hoy día y por mañana tenemos esta promoción especial para ustedes. Muchas gracias y dejo el pase a Daniela. Gracias, Francisco. Súper, como decía Rubén, es esencial que cualquier modificación, ya sea en el reglamento interno de los trabajadores o en los contratos, se formalice a través de algún canal. Aquí es donde entra gestión documental, un medio 100% digital, en donde ustedes como empleadores van a poder comunicar a los trabajadores cualquiera de estas modificaciones a través de un anexo de contrato o a través de un certificado que requiera una validación, porque es importante no solamente informar al trabajador, sino que tener un medio de validación donde el trabajador firme que está conforme, que participó en la capacitación, que tiene la información, que conoce los canales de denuncia de la empresa, y con gestión documental el trabajador puede firmar de forma digital, y también ellos pueden acceder a su portal del trabajador donde pueden visitar y consultar la documentación en tiempo real. Entonces, eso es un poco lo que nosotros queremos invitarlos a que prueben el servicio. Vamos a enviarles tanto la grabación del webinar como la PPT y como nuestra propuesta comercial para que ustedes la puedan analizar. Tomándome de algunas de las preguntas que tenemos, no creo que alcancemos a responderlas todas, pero sí hay algunas que son similares. Dentro de lo que quieren saber los asistentes, Rubén, es respecto a si la persona que tiene que hacer la investigación, por ejemplo, en caso de una denuncia o de plantear una casuística de esta, la persona que toma el caso tiene que tener algún tipo de preparación, tiene que ser certificado por algún organismo, o tiene que tomar un curso, o tiene que tener una profesión A ver, particular. sí, lo comenté durante la presentación, no es obligatorio. Por ejemplo, a diferencia de la ley de inclusión que exige un certificado, una certificación en materia de gestión de inclusión laboral, en materia de lo que es ley Carim, lo que es prevención de riesgos psicosociales o lo que es justamente la- las conductas que ahora van a ser, o las omisiones que van a ser prohibidas, como acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, no. Es sugerido, sin duda, es más, la propia ley lo dice, lo sugiere, pero no lo exige. También está la alternativa, por ahí alguien lo preguntó y me voy a adelantar, Daniela, pero Ujú. ¿están las condiciones para hacer objetivamente una investigación en una compañía? La respuesta es sí, se puede. Es más, nosotros lo recomendamos siempre a nuestros clientes. Hagan ustedes las investigaciones. Mm, Eh, a ver, yo este es un tema y me voy a adelantar, pero de nuevo, sí. invitar a la dirección del trabajo es siempre una opción, pero cuando uno invita a la dirección del trabajo y de acuerdo a su política nacional inspectiva que se publicó hace unos meses atrás, ellos pueden investigar cualquier otra cosa. Es decir, si detectan algún tipo de... A ver, esto en términos sencillos, aunque me estén grabando, si tienen tejado de vidrio en alguna compañía, obviamente quizás no es la mejor idea requerir al inspector del trabajo que investigue. Por ejemplo, ley de 40 horas. La política nacional inspectiva dice específicamente que frente a cualquier tipo de investigación, procedimiento, denuncia de cualquier materia,
la Dirección del Trabajo va a revisar, por ejemplo, ley de 40 horas. Entonces, ojo con eso, si no están ahí al día o tienen figuras dudosas, quizás es conveniente hacerlo por la propia empresa más que por la Dirección del Trabajo. Entonces, las condiciones sí están, hay que elaborarlas, para eso hay que seguir las instrucciones que tenemos, que se le han dado, que la ley establece. Esperemos cuando salga el protocolo de investigación, seguir los plazos, seguir las condiciones que allí se establecen. Perfecto. Y respecto a las sanciones, ¿qué tipos de sanciones se podrían implementar para los trabajadores luego que después de la investigación se determine que hay responsabilidad? A ver, este tema es bien relevante porque a priori las sanciones, uno podría ser haber prevenido, haber hecho la investigación, haber capacitado y haber determinado que efectivamente existe una figura de acoso. Y ahí uno se puede quedar corto, se puede pasar. Entonces ahí efectivamente, primero el rango va desde la amonestación, pasando por las multas que establece el mismo reglamento interno, que es bastante bajo, pero existe, y un 25% del sueldo diario, o el despido. Entonces, como que la verdad tengo un rango muy amplio. Recordemos que el artículo 160 regula específicamente como causal de despido sin derecho a indemnización haber incurrido en figuras de acoso laboral o sexual. Entonces, allí hay un elemento que tiene que ser considerado y sopesado por las compañías. Porque, a ver, este tema va a ser contingente. Ustedes determinaron, investigaron y sancionaron. O al revés, no sancionaron. Y aquí van a tener al denunciado o denunciada, al denunciante y que justamente van a poder desafiar lo que ustedes llegan como conclusión. Lo bueno dentro de todo es que la norma establece que, y esto antes no estaba, y eso es bastante bueno, uno tiene que, antes de ejecutar las medidas, comunicárselo a la Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo tiene que responder si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ahora, dice la norma que si la Dirección del Trabajo no responde dentro de los plazos establecidos, se va a entender que la acepta. Entonces van a tener ahí por lo menos un elemento a favor, que una vez que tomaron la decisión, a lo menos, si que esto llega a un nivel de tribunales que fue aprobado por la Dirección del Trabajo. A ver, va a depender, de nuevo, esto es caso a caso y quizá ahí la preparación sugerida de las personas también va a ser relevante. Obviamente tienen que conversarlo con sus asesores legales, con su departamento de recursos humanos, justamente hasta qué punto, por qué tipo de sanción voy a aplicar. Pero a priori, si yo determino la figura de un acoso laboral o sexual, la sanción podría ser el despido. Y es más, debería serlo, salvo que no se den, y como siempre, cuando uno analiza un despido disciplinario, la entidad de la infracción y cómo se está generando. Entonces, allí es relevante efectivamente qué tipo de sanción voy a tomar finalmente. Ok. La ley, Karim, bueno, tú hablabas de violencia en el trabajo por terceros. Hay una persona que dice que tiene una trabajadora que quiere denunciar a sus compañeros de trabajo. ¿Ahí aplica la misma ley o hay un procedimiento distinto? ¿Eso ya debería verse con un tercero? A ver, no, a ver, en ese caso, no sé por qué la va a denunciar, pero si va a denunciar efectivamente o teme algo. A ver, eso, por ejemplo, eso cambia. Hoy día, hasta hoy, una empresa con relativa seguridad, insisto, no es, igual puede el día de mañana ser sancionada, podría decir y pedirle a la persona, formalice su denuncia. Formalice la denuncia, siga nuestro reglamento interno, porque ya debería, insisto, estar regulado el acoso laboral y sexual. Y sobre eso, una vez que usted la formalice, yo voy a investigar. Si usted no formaliza, no voy a investigar. Hasta ahí estaba perfecto. Igual, insisto, artículo 184, lo he repetido varias veces porque por favor no se le olvide. Pero a contar del 1 de agosto, no. A contar del 1 de agosto ya tuve conocimiento. Entonces yo tengo que tomar una actuación. Entonces voy a tener la obligación de levantar un acta y derivarla en este caso. Yo soy recurso humano, hacer la investigación. Si finalmente ese fue el canal que se fijó para hacer las investigaciones o derivarlo a quien corresponde. Entonces, frente a ese hecho, si esto se mantiene, pero lo aconsejaría desde ya, tomen actuaciones. Si es hoy día, pídanle a la persona que formalice que formalice la denuncia, vamos a ver si la formaliza o no, y luego tomen una actuación e investiguen. Si es a contarle el 1 de agosto y esto hubiese pasado después, hagan la investigación desde ya. Levanten el caso, se comienza a investigar. Ojo, importante, y esto ya lo definió la Dirección del Trabajo en el dictamen del 7 de junio. No hay un procedimiento que uno puede ser admisible o no admisible a una denuncia. Si uno recibe una denuncia, tiene que investigar.
Luego, finalmente vamos a ver, insisto, cuáles van a ser las medidas de resguardo apropiadas y cuáles van a ser las sanciones, si finalmente se estima que se produjo o no, o al revés, no se produjeron porque efectivamente no se estimó que había una figura de acoso laboral o sexual. Y la última pregunta, que fue la primera que recibimos en el fondo. ¿Qué sucede si no he notificado a mis trabajadores sobre la ley Karim y cómo debo modificar el reglamento interno? Ah, bueno, esa pregunta es esencial. Eh, a ver, todos los procedimientos, a ver, primero voy a hacer algo quizás no, que no lo comenté. Todos sabemos o deberíamos saber que el reglamento interno de orden, a lo menos, supone más de 10 personas en el trabajo. Si hay empresas de menos de 10 personas acá, les digo, no significa que no tengan que hacer nada. La ley en ese caso se coloca en esa situación y dice que en ese caso lo que ocurre es que se tienen que informar vía contrato de trabajo y crear un procedimiento, por lo menos en materia de acoso laboral y sexual. Pero bien, ¿cómo se hacen estos cambios cuando tengo reglamento interno? Es lo que les comentaba al inicio. Se tienen que modificar en la parte de orden y en la parte de higiene y seguridad. En la parte de orden, establecer justamente todas estas normas que estamos comentando de conductas prohibidas. Ahí va a estar también el procedimiento de investigación, que va a tener que crearse sobre la marcha, sobre lo que hay hoy día conforme a la nueva ley, más no por el reglamento del Ministerio del Trabajo que debería regular específicamente, así que eso lo van a tener que esperar en la medida que salga. Y lo que es en materia de higiene y seguridad, van a tener que justamente crear y aplicar, que es lo más fácil, los protocolos de prevención que estableció la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces ahí, eso están, pueden consultarlo ustedes con su organismo de seguro de accidente del trabajo, las mutual respectivas, que les proporciona, ellos tienen la obligación de hacerlo. Y si no, lo pueden descargar de la propia Superintendencia de Seguridad Social. Ahí están los protocolos sugeridos. Y eso es lo que les decía yo, tomarlos, analizarlos y agregarlos al reglamento interno. No es solo un copy-paste, ojo con eso. Les vuelvo a comentar. Si uno lo revisa, está lleno de notitas y lo vi. Créanme que lo vi, ya pasa a ser gracioso, como lo decía, porque venían textuales, llene acá, ponga acá y dale ejemplo. Entonces, no, tomen ese protocolo, lo revisan, lo adecúan a su empresa, agregan lo que tengan que agregar, sacan lo que tengan que sacar y lo agregan. ¿Cómo se hace? A través del procedimiento típico de un reglamento interno. Una vez que lo terminen, que cierren el reglamento interno y las modificaciones, lo dan a conocer a los trabajadores con 30 días de anticipación. Por eso el plazo que hablaba la propia Dirección del Trabajo era ahora, el 30 de junio, que es un domingo. Pueden hacerlo el lunes también. Eh, y sobre eso, para que justamente cuando comience la ley Carín, que en agosto esté vigente las modificaciones que se van a introducir. Entonces, a priori tienen un primer plazo, que es ahora, pero igual van a tener, insisto, que hacer luego cambios posteriores, porque salvo que saliera entre hoy y mañana el reglamento interno, que créame que no va a pasar, o bueno, creo que no va a pasar, van a tener que igual hacer cambios después. Pero sí o sí deberían tener este modificado el reglamento interno, a lo menos, y ojalá, insisto, antes del 30 de junio, si no antes del 1 de agosto. Si no, primero lo pueden multar. Las multas van dependiendo siempre